Hola, buenas tardes, maestro. Soy Ginny Zavala y le voy a estar presentando mi proyecto final de la materia de Derechos Humanos y Bien Común. Este proyecto analiza un problema de derechos humanos que afecta a niñas, niños y adolescentes y en este caso en específico son del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. El punto de partida del trabajo es reconocer que México sí cuenta con un amplio marco jurídico para la protección de la niñez, tanto a nivel constitucional como internacional. Sin embargo, la existencia de estas normas no nos garantiza por sí sola la protección efectiva de los derechos. A partir de esta premisa, el proyecto se pregunta cómo responde realmente el sistema institucional frente a situaciones de violencia sexual o relaciones abusivas que involucran a personas menores de edad y qué brechas existen entre el estándar jurídico de protección y la forma en la que las instituciones actúan en la práctica. Para entender un poquito de esta brecha institucional, primero es necesario que observemos y veamos el contexto social en el que surgen muchas de estas situaciones. ¿Qué pasa? Que las situaciones de violencia sexual que afectan a niñas, niños y adolescentes no siempre aparecen como agresiones denunciadas inmediatamente ante una autoridad. En muchos de los casos, estas situaciones se desarrollan dentro de contextos sociales donde existen relaciones desiguales de poder, dependencia económica, violencia familiar o incluso la falta de derechos sobre nosotros mismos. O sea, no hay conocimiento de nuestros derechos y siendo un menor, eso es un caso realmente muy probable y si hay alguna manipulación de familiar, es aún incluso más grave porque esto provoca que ciertas situaciones puedan llegar a normalizarse dentro de algunos entornos sociales o familiares, lo que nos dificulta 50,000 veces más reconocerlas como lo que son, como una vulneración de derechos. Por lo tanto, este problema no puede atenderse solo como un problema penal, sino se tiene que ver desde factores sociales que influyen en la detección y en la respuesta institucional. Esto nos lleva a una segunda cuestión muy importante, que es el cómo llegan estas situaciones al conocimiento de las instituciones. En la práctica, muchos casos no ingresan al sistema institucional a través de una denuncia directa. Con muchísima frecuencia, los primeros indicios aparecen en otros espacios institucionales, como lo son las escuelas, hospitales o incluso los reportes vecinales. Esto significa que la detección de situaciones de riesgo puede ocurrir de manera tardía o incidental. O sea, es más probable una falta de derechos de esta magnitud se descubra de manera incidental a que alguien realmente la reporte. Cuando finalmente se detecta el caso, entonces se activa la intervención de distintas instituciones del sistema de protección. En ese momento entra realmente en funcionamiento todo el conjunto de instituciones encargadas de responder ante este tipo de situaciones. Cuando un caso es detectado, intervienen diversas autoridades. Con frecuencia, el primer contacto ocurre a través de grupos policiales o algún grupo de especialización en atención a la violencia familiar de género, que en este caso en Cancún es el GEAVIG, y posteriormente interviene la Fiscalía General del Estado para la investigación del posible delito. El sistema DIF a veces puede participar en la protección social de la persona menor de edad, mientras que los servicios psicológicos deberían de estar brindando el apoyo especializado cuando es posible. Sin embargo, yo conozco de casos de primera mano reales donde ellos ya se encuentran en esta etapa del proceso y aún no tienen una atención psicológica ni ningún tipo de acompañamiento y puede pasar hasta un año hasta que lo tengan de manera gratuita, claramente. En principio, este conjunto de instituciones debería operar como un sistema de protección integral. Sin embargo, al analizar realmente cómo funciona este sistema en la práctica real, aparece la principal conclusión de este proyecto, que es el análisis realizado muestra que el problema no radica únicamente en la existencia de los delitos, sino en la forma en la que las instituciones responden a ellos. Aunque el marco jurídico establece obligaciones claras de protección,
investigación y asistencia especializada en toda la práctica de la intervención institucional, esta puede verse afectada por toda la falta de coordinación entre autoridades. Esto puede generar repetición innecesaria de entrevistas, retrasos en la activación de medidas de protección y se dificulta todo para acceder a un apoyo psicológico oportuno. En otras palabras, el problema no es la ausencia de instituciones hay, sino que estas instituciones no siempre operan con un sistema coordinado de protección. A partir de esta brecha entra el estándar jurídico y la operación institucional. Este proyecto propone una alternativa a esta política pública. La propuesta consiste en implementar una ruta institucional de atención integral para niñas, niños y adolescentes en contextos de violencia sexual o relaciones abusivas. La idea central no es crear nuevas instituciones, porque instituciones que protejan ya hay, sino articular de manera más efectiva las capacidades institucionales que ya existen. Esta ruta permitiría establecer una secuencia clara de actuación desde el primer contacto con las autoridades, garantizando realmente las medidas de protección, la atención psicológica y el seguimiento del caso en específico para que se active de manera oportuna. Para que esta propuesta realmente sea viable, también es necesario definir cómo podría implementarse dentro del sistema institucional ya existente. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces hay políticas públicas nuevas, pero requieren renovar todo el sistema y eso lleva tiempo y recursos. Y en este caso, la ventaja que yo veo es que ya tenemos todas estas instituciones, simplemente hay que echarles un ojito de más. La ruta institucional propuesta se organiza en 5 etapas principales. La primera sería la identificación inicial del riesgo. La segunda sería la activación de medidas de protección inmediatas. Y la tercera, la canalización institucional documentada entre las autoridades responsables. La cuarta sería la valoración psicológica prioritaria. Y finalmente se daría el seguimiento interinstitucional de cada caso. Además de que se propone establecer un enlace de caso que permita coordinar la actuación de las distintas instituciones involucradas. Es ahí donde sí necesitaríamos algo extra, o sea, alguien que se encargue de ver que esta integración ocurra. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces dentro de las dependencias de gobierno es la integración que ellos manejan es, te pido un oficio, o sea, te mando un oficio pidiéndote tales cosas, tales documentos o ciertos requisitos, y eso que tarda un mes dependiendo de la carga de trabajo. Entonces, no, necesitamos a alguien que realmente sea ese filtro de toda la integración y no que caiga en esto mismo. Y esto nos permite llegar pues a la integración del proyecto final y la conclusión es que la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes frente a situaciones de violencia sexual requiere una respuesta institucional que realmente vaya más allá de la persecución penal del delito. O sea, es necesario que garanticemos una atención integral basada en el interés superior de la niñez y la debida diligencia reforzada y lo que es toda la coordinación efectiva entre las instituciones responsables. La implementación de toda esta ruta institucional de atención integral permitiría realmente transformar respuestas institucionales aisladas a un sistema de protección un poquito más coherente y efectivo. Y con esto me gustaría concluir, maestro. Muchísimas gracias. Eso sería todo. Gracias por su tiempo y pues por todo el trimestre.